Mis papás se separaron cuando yo era bebé, creo que no tenía ni siquiera 3 años, se separaron y nunca más se volvieron a ver, nunca más, ¿no? Entonces yo crecí con mi mamá, mis abuelos maternos e incluso mis bisabuelos. Mi bisabuelo murió cuando yo tenía 6 años Wow. y mi bisabuela cuando yo tenía 16, 17, si no estoy mal, que fue la misma edad en la que también se fue mi abuelo, que de alguna manera ocupó como el espacio de la figura paterna sin llegar a serlo, ¿no? Pero yo crecí en las manos de un matriarcado y sí, con el abandono paterno evidente y claro, que empecé a trabajar, digamos, como en sanar ya adulta, cuando lo conocí hace unos 15 años a mi papá y conocí a mis hermanas, ¿no? De su segundo matrimonio y hemos establecido unos vínculos que para mí eran casi pues impensables porque yo creo que en lo que más me demoré cuando tuve la oportunidad de llamar a mi papá, pues fue justamente mi hermana la que sigue, Juli, la que hizo contacto a través de mi ex esposo a quien encontró en un aeropuerto y le dijo, yo soy hermana de Margarita, mi papá quiere hablar con ella y no sé qué. Creo que yo me demoré casi que un año en coger el teléfono y llamar a mi papá porque yo no sabía cómo se pronunciaba la palabra papá. Claro, tenías que prepararte para ese momento, pero Y antes de que lleguemos a ese momento, Margarita, se separan a los 3 años, cuando tú tenías tres sí. años, pero ¿por qué tu mamá o tu papá tomaron esa decisión de no tener ningún tipo de vínculo aún sabiendo que había una niña en casa? Pues digamos que eso es algo que yo he tenido que sanar, tratando de ver a mis padres como los adultos y las personas que son y que fueron, y que vivieron con las herramientas que tuvieron, herramientas emocionales que pues hoy en día por suerte son temas sobre los que se puede verbalizar, ¿no? Y sobre los que se puede hablar, pero en general los niños cuando quedan o quedamos, como en mi caso, en la mitad de una situación, de una mala relación, de una mala comunicación, pues siempre vamos a pérdida. Y finalmente, tal vez esto es la primera vez que yo hablo de esto. En mi casa, yo estoy casi segura en este momento, ya a mis 50 y tantos, que mi abuela, que era la matriarca de la casa, pues tenía lo que en ese momento, o algo de lo que en ese momento no se hablaba, porque no había claridad frente a eso, no era un tema del que se tocara como digamos cotidianamente, como hoy en día, que hay que incluso poco poner la bandera frente al tema de la salud mental, y se habla de la salud mental, ¿no? Y Se es busca algo ayuda. exacto. En esa época no, y yo he llegado un poco a la conclusión, después de muchos años de terapia y de hablar con personas que realmente saben del tema, que mi abuela tenía un problema de salud mental no diagnosticado, por lo cual nuestra vida fue muy difícil. Y digo nuestra vida, la de mi mamá, la de mi abuelo, la de mi bisabuela. Vivíamos con una persona con unas complejidades que iban más allá de un tema de carácter. Y por ende, pues después de que lo he hablado con otros familiares y nos hemos dado cuenta que sí, que en efecto padecimos lo que significa tener en casa a una persona sin un diagnóstico de psiquiatría. Así que teníamos una familia disfuncional, tremendamente disfuncional y muy violenta, donde yo estaba tratando de entender qué pasaba conmigo misma en una soledad absoluta, rodeada de adultos, muy mayores, por cierto. Eras la única niña en ese entorno. Sí, estaban mis primos, pero mis primos, hijos de mi tío, el único hermano de mi mamá, pues no vivían como yo, que sí vivía con mi abuela, mi abuelo, Claro. mi mamá y mi bisabuela. Entonces, creo que ahí se generaba una doble dificultad, porque por un lado estaba lo que yo siempre sentiré hasta el último de mis días, así haya reconciliado toda mi historia con mi papá, pero pues es un hecho pues que es innegable, y es que pues no estuvo.
Y yo, mi niña interior, Lo lo necesitaba y lo añoraba y creo que todavía lo añoro en ese pasado, cuando aún reivindico esos momentos y digo, ok, todo está bien, no pasa nada, yo encontré otras cosas, encontré los libros, encontré mi espacio, encontré mi cuarto, encontré mi magia, encontré, ¿no? Siempre ahí todavía, aún a esta edad, habita el anhelo de estar con mi papá y con mi mamá también en una relación distinta de la que tenemos, que es una relación que hemos tenido que trabajar con el tiempo. Entonces, porque justamente mediaba todo lo que sucedía, ¿no? En esta vida que era tan estresante con mi abuela. Entonces, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Yo creo que he acudido a profesionales, psicólogos y he hecho mil cosas para tratar de entender, sobre todo desde que me acuerdo. Yo creo que desde los 20 años estoy sentada en un diván tratando de entender cómo amar la vida, seguir amando la vida por encima incluso de los dolores del pasado y no quedarme en el pasado, Claro. para poder ver a mis padres como lo que son, dos seres humanos iguales que yo, que se enamoraron un día y que vivieron la vida que tenían que vivir. Y sí, yo quedé en la mitad, pero ellos tampoco tenían otras herramientas emocionales, era otro tiempo, era otro momento. Yo nací en el 73, o sea, ellos son personas de otra época, del 48 es mi madre, donde todo se gestionaba de una manera diferente.